Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada día es una oportunidad para dejarnos cautivar por relatos que encienden la chispa de la ilusión. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el encanto y la emoción. Hoy nuestra brújula apunta hacia el corazón de España, a una ciudad que late con un ritmo propio, una urbe que respira historia, arte y, sobre todo, romance. Vamos a desgranar una historia que ha capturado corazones, que ha encendido conversaciones en cada rincón de Internet y que, sin duda, ha puesto a Madrid en el mapa de las escapadas románticas más virales de los últimos tiempos. Sí, están leyendo bien, Querem y Ande. ¿Suena a guión de película, escena sacada de una serie aclamada? Pues casi lo es, porque la realidad a veces supera a la ficción, y su paseo por Madrid se ha convertido en la prueba viviente de ello. Prepárense para soñar, para inspirarse y para imaginar su propia escapada de ensueño bajo el cielo madrileño. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse, que tanto nos alegra ver, y activen esa campanita para que se enteren de nuestras aventuras antes que nadie. No se pierdan ni una sola de nuestras historias. Así que pónganse cómodos, acomódense en sus sillones y prepárense para un viaje virtual que nos llevará a través de las calles empedradas, las plazas vibrantes y los rincones llenos de encanto de Madrid. Acompañaremos a Querem y Ande en un momento que para ellos, probablemente fue íntimo, personal y sin duda, especial. Pero para nosotros, para millones de fans y para todos los amantes de las buenas historias, se ha convertido en una fuente de inspiración, en un recordatorio de que el amor, en su forma más pura y espontánea, puede surgir en cualquier momento y lugar. ¿Pero quiénes son Querem y Ande? Bueno, para quienes siguen con devoción el apasionante mundo del entretenimiento turco, estos nombres resuenan con la fuerza de un trueno, con la luminosidad de una estrella. Kerem Bürsin, un actor de carisma arrollador, una presencia escénica que hipnotiza, y Hande Erçel, una actriz deslumbrante, cuya belleza y talento son innegables. Ambos por separado, ya contaban con una legión de fans que los sigue a cada paso, que admira su trabajo y que sueña con verlos brillar. Y cuando de repente se les vio juntos caminando de la mano, riendo cómplices y disfrutando de la capital española, las redes sociales, ese gigante digital que todo lo amplifica, explotaron. La noticia se propagó como la pólvora, un incendio de entusiasmo que arrasó con todo a su paso. Y no es para menos. Ver a dos personas tan talentosas, tan queridas por el público compartiendo un momento tan cotidiano, tan terrenal, y a la vez tan cargado de una química palpable, es algo que conmueve, que emociona hasta la médula. Imaginen la escena, porque Madrid es un escenario perfecto para cualquier historia de amor. Una tarde cualquiera en la ciudad. El sol, ese amigo fiel del madrileño, se filtraba entre los edificios históricos, bañando las fachadas con una luz dorada que invitaba a la contemplación. Las terrazas, como siempre, bullían de vida, de conversaciones animadas, de risas contagiosas. El aroma inconfundible del café recién hecho se mezclaba con el dulzor de los churros, creando una sinfonía olfativa que solo Madrid sabe ofrecer. Y en medio de todo ese bullicio, o quizás buscando un rincón más tranquilo, un oasis de paz en medio de la agitación urbana, estaban ellos. La viralidad de este encuentro, de este paseo, no se debió solo a la fama de Querem y Ande, sino a la forma en que se les vio, relajados, genuinos, disfrutando de la compañía mutua y de la belleza inherente a Madrid. No había flashes invasivos que los incomodaran, ni poses forzadas para las cámaras, era simplemente una pareja, o al menos eso parecía, disfrutando de un momento de intimidad, de complicidad, de pura conexión. Y creo que esa autenticidad, esa aparente normalidad en medio de un mundo a menudo saturado de imágenes cuidadosamente curadas y vidas perfectas, es lo que resonó con tanta fuerza en la gente. Ver un instante de aparente sencillez entre dos celebridades es refrescante, es humano, y sí, es profundamente romántico. Podemos casi tocar con los dedos los escenarios que eligieron para su idílico paseo. Madrid, esa ciudad de mil caras, ofrece una infinidad de rincones con encanto, de lugares que susurran historias de amor y de encuentros inolvidables. Quizás caminaron por el pulmón verde de la ciudad, el Parque del Retiro, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Imaginemos sus pasos sobre la hojarasca, con sus árboles centenarios como testigos silenciosos, el estanque majestuoso reflejando el cielo azul, y el Palacio de Cristal, una joya arquitectónica, observando con sus paredes de cristal su posible romance. O tal vez se perdieron con esa dulce sensación de descubrimiento, por las estrechas y empedradas calles del barrio de las Letras, un laberinto de historia y arte.
donde cada esquina esconde una plaza secreta, una librería antigua con el aroma a papel viejo, o un local con décadas de historias que contar. O quién sabe, quizás simplemente eligieron sentarse en una terraza acogedora en la emblemática Plaza Mayor, con su majestuosidad imponente, observando el ir y venir de la gente, compartiendo anécdotas, risas, y sintiendo la energía vibrante y contagiosa de la ciudad que nunca duerme. Lo fascinante de Madrid es precisamente eso, que cada rincón tiene su propia alma, su propia historia que contar, su propia magia latente. Y ellos, al parecer, eligieron escribir un capítulo más de la suya entre sus calles, añadiendo su propia pincelada de romance a su lienzo urbano. El hecho de que un simple paseo entre dos celebridades se convierta en noticia viral, en un fenómeno que acapara portadas digitales y conversaciones en redes, dice mucho de nuestra insaciable fascinación por las historias de amor, especialmente cuando éstas involucran a figuras públicas que admiramos, a quienes vemos como referentes o como parte de nuestros sueños. Kerem y Ande no solo son actores talentosos que nos han cautivado en pantalla, sino que también son vistos por muchos como iconos de estilo, como modelos a seguir para jóvenes de todo el mundo. Su química en pantalla, en muchas de las producciones en las que han trabajado juntos, ha traspasado la ficción, ha alimentado la especulación, el deseo y la esperanza de que esa conexión especial, esa magia que desprenden, se mantenga o incluso se fortalezca en la vida real. Y cuando ese deseo, esa esperanza parece materializarse, o al menos dar señales claras de ello, en un escenario tan emblemático y romántico como Madrid, la noticia se vuelve sencillamente irresistible. El título que encapsula esta explosión mediática, Kerem y Ande, Amor en Madrid, paseo romántico viral, no podría ser más acertado. Resume perfectamente esa magia, la promesa de amor, la escenografía incomparable de una ciudad icónica y el poder amplificador de las redes sociales que, como un megáfono digital, amplifican cada detalle, cada gesto, cada mirada. Además, la elección de Madrid como telón de fondo para este momento, para esta historia, no es una casualidad, sino un acierto absoluto. La capital española es sinónimo de pasión desbordante, de una riqueza cultural que deslumbra, de una vitalidad que contagia. Es una ciudad que por su propia esencia invita a enamorarse, tanto de sus monumentos imponentes como de la calidez de su gente, de sus rincones secretos y de su energía contagiosa. Un paseo por Madrid puede ser una experiencia en sí misma, una aventura que nos transporta desde la grandeza imponente del Palacio Real, testigo mudo de siglos de historia, hasta la bohemia y vanguardista esencia de Malasaña, pasando por la elegancia y el glamour de la Gran Vía, la Broadway madrileña. Para Kerem y Ande este paseo sin duda representó una oportunidad invaluable para desconectar, para disfrutar de un momento de tranquilidad y normalidad, lejos de los focos y las exigencias de la industria del entretenimiento en Turquía, y para explorar una ciudad que ofrece una atmósfera única, cosmopolita y sobre todo, inspiradora. Y para nosotros como espectadores, como admiradores de su trabajo y de sus vidas, este evento se convierte en una ventana a la posibilidad de que el amor, incluso para las estrellas del firmamento del espectáculo, se encuentra en las cosas más sencillas y hermosas de la vida, una caminata compartida, una conversación cómplice, una mirada que lo dice todo. Hemos sido testigos, a través de las redes sociales y la prensa, de innumerables fotos y vídeos de este paseo. Y lo que más llama la atención, lo que cautiva y enamora, es la naturalidad con la que se desenvolvían. Parecían dos personas, sin el peso de la fama ni la presión de las cámaras, simplemente disfrutando de la compañía del otro, compartiendo risas espontáneas y gestos de complicidad que hablan más alto que cualquier palabra. No había artificio, no había poses estudiadas, solo la alegría genuina de estar juntos y la emoción de explorar una ciudad que sin duda les cautivó con su encanto. Estos momentos, aunque a menudo breves, son los que alimentan nuestras fantasías, los que nos recuerdan que detrás de la imagen pública, de la fama y el glamour, también hay seres humanos con sus propias emociones, sus anhelos, sus esperanzas. Y si esos anhelos se cumplen, si se materializan en un lugar tan especial, tan cargado de romanticismo como Madrid, entonces la historia se vuelve aún más fascinante, aún más especial. Además, estas noticias virales, más allá del natural morbo que puedan generar, nos ofrecen una perspectiva fascinante para redescubrir Madrid. Los lugares que frecuentan los famosos, o que de alguna manera se vuelven el centro de atención mediática, a menudo adquieren un halo especial, una mística particular. De repente un banco discreto en un parque, una plaza que antes pasaba desapercibida o una calle particular se convierten en puntos de peregrinación para los fans, que buscan recrear esos momentos mágicos, sentir la conexión con sus ídolos o simplemente empaparse de la misma atmósfera que ellos disfrutaron.
Y eso, queridos amigos, es parte de la magia de la viralidad, la capacidad de transformar lo cotidiano en extraordinario, de atraer miradas curiosas hacia lugares que quizás antes pasaban desapercibidos, convirtiéndolos en protagonistas de nuevas historias. Así que, para resumir y para que quede bien claro, el paseo romántico viral de Kerem y Ande en Madrid se ha convertido en un fenómeno de masas por una combinación de factores poderosos. En primer lugar, la fama y el carisma arrollador de los propios Kerem y Ande, que ya cuentan con una base de seguidores inmensa y leal que los acompaña en cada paso, real o virtual. En segundo lugar, la naturaleza aparentemente auténtica y relajada de su paseo, un escape de la imagen a veces artificial y perfectamente orquestada que se proyecta en los medios de comunicación, ofreciendo un respiro de normalidad. Y por supuesto el escenario, Madrid, una ciudad que vibra con romance, que rebosa cultura y que está empapada de historia, proporcionando el telón de fondo perfecto e inmejorable para cualquier historia de amor, para cualquier sueño. La viralidad de este evento no es más que una demostración palpable del poder de las redes sociales para amplificar momentos, para unir a fans de distintas partes del mundo y para generar conversaciones apasionadas en torno a la vida de sus celebridades favoritas, especialmente cuando el tema central es el amor. En definitiva, Kerem y Ande nos han regalado una pincelada de romanticismo en Madrid, un destello de ilusión que ha dado la vuelta al mundo, inspirando a miles. Nos han demostrado que incluso en medio del torbellino de la fama, la sencillez de un paseo, la complicidad de una mirada furtiva y la belleza envolvente de una ciudad pueden ser los ingredientes perfectos para crear un momento inolvidable, para construir un recuerdo imperecedero. Y nosotros como espectadores, como partícipes de esta historia, nos quedamos con la ilusión intacta, con la inspiración para vivir nuestras propias aventuras, con la esperanza y las ganas de encontrar nuestras propias historias de amor, quizás, quién sabe, también bajo el mismo cielo madrileño que ha sido testigo de esta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura, por dedicarnos su tiempo y por llegar hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar cada detalle, cada matiz de esta historia que ha cautivado al mundo. Ahora, la parte que más me gusta, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes este paseo viral? ¿Creen en el amor a primera vista, especialmente cuando involucra a celebridades? ¿Han tenido la oportunidad de visitar Madrid, y qué lugares les parecieron los más románticos, los más mágicos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias y perspectivas. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha transportado a ese mundo de ensueño, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos motiva a seguir creando. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos compartiendo más historias, más aventuras y mucho más contenido que les haga soñar. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más aventuras y muchísimo más contenido que les encantará. Hasta la próxima, y que el amor y la magia los acompañen siempre.